acontecer político y ciudadano. Debatimos temas de dominio público, frente a frente, con los protagonistas y antagonistas. Debate político a través de 1000% Radio, vibrando contigo. Pues buenas tardes a todas, a todos. Hoy es lunes 11 de enero y ya estamos de regreso para quienes nos estaban escuchando en vivo, de regreso por una pequeña falla técnica, y para quienes están escuchando la grabación, pues buenas tardes a todos. Estamos nuevamente aquí en su programa Debate Político. Su servidor, soy Luis Alberto Reyes. Y Alicia Colchado, en Debate Político. Buenas tardes. Bien, pues el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Primero tenemos a Leida Quintana, quien es una compañera que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Ella es del colectivo Tequey y bueno, una activista que ha trabajado diferentes temas. Ahorita está trabajando fuertemente con el tema de los desaparecidos en Querétaro. Ha venido trabajando también la agenda feminista, el tema de la salud de las mujeres, la salud de las mujeres y bueno, diferentes temas. Bienvenida, Leida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros Pablo González de Loyola, quien es el dirigente del Frente Cívico Felipe Carrillo Puerto, Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. Además ha sido dirigente del PRD, ha sido diputado local aquí en Querétaro. Y pues bueno, bienvenido Pablo, también sabemos que ya no militas ahora en el PRD, pero bienvenido ahorita en estos momentos. Buenas tardes. También nos acompaña el maestro Ramón Mendoza Zaragoza, quien, bueno, además de ser un activista político y social, actualmente también está dentro del organismo Amnistía Internacional. En estos momentos no viene en representación propiamente del organismo, sin embargo, bueno, es un activista político y social académico de la universidad, y quien además dentro de su activismo social el día de hoy nos acompaña en estos micrófonos. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, Luis, este es un programa que había quedado, se había comentado, habíamos comentado, ¿no? Como un interés, un esfuerzo importante en el sentido de escuchar diferentes voces, actores políticos, actores sociales, comprometidos con las justas causas de Querétaro, ¿no? Habíamos hecho un recuento el programa pasado en donde señalamos que los pendientes son muchos y siguen creciendo, y entonces, bueno, que mejor que esta mesa el día de hoy, agradeciendo nuevamente los espacios en agendas que hicieron aquí los compañeros para compartir su punto de vista, ¿no? Eso es valiosísimo. Por supuesto. Comenzamos el programa con una introducción musical que es del grupo Ayman, que es un poquito de rap, que nos hablaba de la caja negra. Ya, bueno, ya no la alcanzamos a escuchar aquí nosotros, pero con eso fue con lo que entró el programa. Y se me hizo bien interesante entrar con la caja negra, se refiere a la televisión, porque recientemente hemos vivido algunos episodios de televisión muy interesantes con la captura de uno de los actores de la televisión mexicana más importantes, y bueno, ahí entre actores y actrices de la televisión mexicana parece que ha habido todo un show, ¿no? Y pues bueno, ahí no sé, ¿qué opinan? ¿Cuál es su visión? No podemos dejar pasar, sabemos que algunos pensamos que pudiera ser esto un distractor nada más, sin embargo es algo que ha sido relevante en la política nacional al día de hoy, y en este sentido, pues bueno, quisiera empezar preguntándole su opinión al respecto. Bueno, en lo personal y desde el trabajo que hemos estado realizando desde el Grupo Tequey en relación pues a la desaparición, la trata de personas y los feminicidios, la captura del Chapo Guzmán, bueno, resulta sí
un avance significativo. Sin embargo, sabemos que lo que hay detrás y las consecuencias que hay y que ha dejado la presencia del crimen organizado en México, y que no se acaba con la captura del Chapo Guzmán, bueno, son innumerables, son dolorosas y han dejado miles de víctimas en nuestro país. Creo que si bien es un avance, creo que quedan muchos retos y quedan muchas deudas por parte del gobierno mexicano para esclarecer crímenes contra la humanidad, como el tema de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, como las más de 33,000 mujeres víctimas de feminicidio a nivel nacional, como los más de 37,000 desaparecidos en México, hombres y mujeres, por las miles de personas, sobre todo mujeres, desplazadas forzadamente de sus lugares de origen a causa de la presencia del crimen organizado y la violencia sistemática contra ellas. Y bueno, a mí me parece que quedan muchas deudas y que bueno, tenemos mucho que seguir exigiendo desde las organizaciones civiles y desde la sociedad en general. Pablo, ¿cómo ves este asunto? Pues creo que es un asunto de vanagloriar un error, ¿no? Como es sorprendente cómo el error convertirlo en una fiesta nacional, ¿no? Por ahí dijo el señor Enrique Peña Nieto cuando lo entrevistaron esto sí ya parece real. Creo que el motivo de esta aprehensión era el guión de una película, y pues sigue siendo una película, ¿no? Seguimos viendo una película, porque decía el señor Enrique Peña Nieto que en la segunda aprehensión, ya perdimos las cuentas cuántas van, que sería imperdonable, ¿verdad?, si se les escapara. Y eso imperdonable sucedió, ¿verdad? Pero como un error ahora es un motivo de gloria nacional. Entonces creo que la compañera ha sido muy clara en todo el pendiente, ¿verdad? Esto aparece cuando la devaluación del peso, que ya hemos llegado ya a los 18 pesos, hemos llegado al precio más bajo del petróleo, ¿verdad? Los ingresos que tenemos como nación están seriamente afectados, y ya toda esa gran deuda, ¿verdad? Todo para que no se hable más de cuántos casos, del caso de la Casa Blanca, del caso de los 43 estudiantes de la normal López y los Burros, y de los miles y miles, ¿verdad?, que hay entre los numerosísimos pendientes, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, para que se entone el himno nacional, ¿verdad? Parece que logramos derrotar a una potencia extranjera. Pareciera que fue ese día cuando las tropas se llenaron de gloria, las tropas nacionales. Creo que fue un exceso de eso que vimos. Maestro, ¿cómo ve? Sí, ante la falta de credibilidad del gobierno federal y particularmente de Enrique Peña Nieto como presidente, por su bajísimo desempeño, según lo han mostrado diferentes encuestas nacionales, tenía que buscar una forma de levantarse un poquito de esa situación en la que se encontraba desde la percepción de amplios sectores de la ciudadanía. Por eso le apuestan a buscar y a localizar y a detener nuevamente a este personaje que tiene una resonancia mundial, internacional, y precisamente eso es lo que busca ante el mundo, legitimarse nuevamente como un presidente que está haciendo a un lado la impunidad, ¿verdad? Sin embargo, con este mismo hecho se está ocultando una serie de problemáticas de fondo que tiene el país y que no han sido resueltas, y que demuestran a un gobierno federal y a un Peña Nieto incapaz de resolver las demandas de la ciudadanía en términos de justicia, en términos de la situación de pobreza y desigualdad, en términos de la violencia ya tan alarmante cada vez más y que está provocando pues tanto sufrimiento a miles y miles y miles de víctimas en todo el país a lo largo y ancho. Y por otra parte, toda esa problemática que tiene que ver con la corrupción
y su consecuencia, la impunidad también. Entonces vemos cómo esta problemática no puede ocultarse con ningún hecho protagónico, mediático, con ninguna forma de pretender ocultar con un dedo todo lo que está pasando en el país. Por lo tanto, tenemos las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de desenmascarar todos estos actos para que se vea cuál es el fondo de la situación y cómo están pendientes aún por resolver todas estas problemáticas de la ciudadanía, del pueblo en todo el territorio nacional. Finalmente, compañeros, compañeras, pareciera ser que se buscaba en todo caso, alguna de las ideas, de los planteamientos es que se buscaba que con esta cortina de humo pues pudiera ya no verse o que no se viera tanto el problema que hay atrás, ¿no? Que toda esta gran problemática nacional no se viera. Si fuera una cortina de humo, si no lo fuera, pues bueno, le quisieron dar el impacto mediático como si fuera lo más relevante en estos momentos. Y algo que comentan, y parece que comentario en todos los aspectos similar, es que ya parece ser que por más impacto que se le quiera dar, ya no alcanza a cubrir toda la gran deuda que hay ahora con el Estado mexicano. Y entonces, pues tendríamos que empezar a reflexionar y parece que tendríamos que entrar ahora hacia el tema que nos llama, ¿qué es lo que viene para este 2016? Luis, a mí me parece que aquí es importante señalar que el efecto mediático de este asunto parece que se replica en todos los estados. Es decir, los funcionarios públicos utilizan esta suerte de distractores para no entregar cuentas claras de sus pendientes en el lugar, ¿no? Y Querétaro no es la excepción, lamentablemente estamos en ello. Tenemos ahorita varias organizaciones sociales de mujeres principalmente, trabajamos arduamente para poder impulsar la probable activación de la alerta por violencia de género. Es el momento en que inclusive el procurador en su momento expresa que las mujeres desaparecidas se debe a que seguramente se fueron con el novio o que se disgustaron con la familia y por eso se fueron y bueno, lejos de asumir el papel que tienen que asumir para dar respuesta a la sociedad, buscan este tipo de distractores para no entregar cuentas. En ese sentido, Aleida, me gustaría que nos compartieras datos específicos de lo que está sucediendo aquí en Querétaro, el por qué estamos varias organizaciones tan preocupadas sobre el aumento, el incremento de la violencia hacia las mujeres en Querétaro. Diversas organizaciones, como lo comentas, Ali, estamos impulsando la activación de la alerta de género en el estado de Querétaro por la presencia de una violencia feminicida. Y esta violencia feminicida no solamente está considerada el asesinato de las mujeres por condición de género, sino todas esas condiciones y actitudes que fomentan el que exista violencia de todo tipo hacia la mujer, que puede o no culminar en un asesinato por situación de género, por condición de género. En base a este concepto que da la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la situación en el estado de Querétaro, es grave. Es decir, las mujeres en Querétaro no tenemos acceso a una vida libre de violencia, no tenemos acceso a la justicia, y parte de los datos que hicieron que diferentes organizaciones empezáramos con esta iniciativa de la alerta de género en Querétaro fue la alarmante cifra de mujeres víctimas de desaparición en el estado. Cuántas de estas mujeres habían sido localizadas, bajo qué condiciones, ¿no? Algunas de ellas víctimas de trata de personas, no solamente en el estado de Querétaro, sino en otros estados de la República. Algunas de estas mujeres localizadas sin vida, con signos de alta violencia física, tortura sexual, mutilaciones en partes de su cuerpo, y que muchas de estas mujeres, y que en su gran mayoría de lo que carecían era de justicia. Y estos datos fueron los que hicieron que diferentes mujeres de organizaciones civiles volteáramos a ver esta problemática que estaba siendo invisibilizada por el gobierno,
de la administración pasada y de la actual administración, y que decidiéramos pedir la activación de la alerta de género a nivel federal. Y es que en 2015, hablando ya de estos datos cuantitativos, en 2015 fueron reportadas como desaparecidas un total de 403 personas en el estado de Querétaro. Es decir, en Grupo TK vimos un aumento de un 300% en relación al número de personas reportadas como desaparecidas en 2014. Es decir, en menos de un año creció considerablemente esta problemática, y si bien no todas las desapariciones se dan de manera forzada o involuntaria, sí es una mayoría. Es decir, sí tenemos casos de personas, hombres, mujeres de cualquier edad, que deciden ausentarse voluntariamente de sus lugares de trabajo, de su domicilio, pero son casos menores en comparación a los que se están dando de manera involuntaria, y en estos casos de manera involuntaria es en donde hemos puesto un mayor énfasis, y son estos casos en donde las jóvenes, principalmente mujeres de entre 11 y 17 años, están siendo desaparecidas forzadamente para ser víctimas de explotación en diferentes modalidades. Encontramos mujeres en Querétaro víctimas de explotación para la mendicidad, es decir, son trasladadas a otros estados de la República o a otros municipios para ser forzadas a pedir dinero en las calles, y bueno, se les prohíbe ver a su familia, sufren violencia física, tortura sexual que les impide volver a sus domicilios. Encontramos a mujeres víctimas de explotación sexual a través de solicitudes de acceso a la información que realizamos a la Procuraduría del Estado de Querétaro. La Procuraduría nos respondió que del 2011 al 2014, 29 mujeres fueron presentadas ante un Ministerio Público en Querétaro, víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Sus edades oscilaban entre los 14 y los 36 años de edad. Y si bien encontramos a mujeres adultas, tendríamos que cuestionarnos, esas mujeres adultas, ¿cuántos años estuvieron en situación de explotación? Incluso de este total de mujeres, ¿cuántas estaban reportadas como desaparecidas en su lugar de origen? Porque de las 29 mujeres, sus lugares de origen, bueno, era el mismo estado de Querétaro, el estado de México, Hidalgo, Michoacán, DF y San Luis Potosí, y fueron localizadas víctimas de explotación sexual en el municipio de Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Querétaro y San Juan del Río, en bares, en agencias de modelaje, en casas de cita y en la vía pública. Y bueno, esto habla de la gravedad de que no se estén implementando protocolos de búsqueda y localización inmediatas, porque muchas de estas mujeres en situación de explotación pudieron haber sido rescatadas previo a ser explotadas y no se está haciendo. En el DF, en 2014 fue localizada una mujer una mujer queretana menor de edad, reportada como desaparecida y víctima de explotación sexual en la delegación Cuauhtémoc. Ella se presentó ante el Ministerio Público para pedir apoyo. Sin embargo, se desconoce qué tipo de apoyo recibió, si tuvo atención a víctimas o protección a la víctima en este caso, porque muchas de estas mujeres que acuden al Ministerio Público, cuando salen, por lo regular son captadas nuevamente por las personas que las estaban explotando y ahora sometidas con una mayor violencia. Esto nos habla, Leida, tal vez de una complicidad por parte de las autoridades, que por ahí pasan el pitazo y las vuelven a retener a las mujeres, a las personas esclavizadas. Sí, y lo que encontramos no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, es una complicidad enorme por parte de estos grupos, por lo regular vinculados al crimen organizado, a cárteles del narcotráfico y algunos servidores públicos que facilitan y promueven, bueno, este clima de corrupción y de impunidad alrededor de la problemática de la trata de personas, y que trae como consecuencia la repetición del daño. Lo que tenemos, por ejemplo, en Querétaro para el tema de desaparición
desaparición, trata y feminicidios, es que sí, están localizando a las personas y bueno, solamente salen y dicen las localizamos, pero jamás nos dicen bajo qué circunstancias las localizaron. Jamás nos dijeron que del total de las 208 mujeres reportadas como desaparecidas en 2015, 7 fueron localizadas víctimas de feminicidio, por ejemplo, con mutilaciones en partes de su cuerpo, con violencia sexual, expuestas en la vía pública. Jamás nos dijeron cuántas de esas mujeres fueron localizadas víctimas de trata de personas. Y el que no se nos esté diciendo también tiene que ver con tratar de ocultar una problemática que está presente en el Estado y que está vulnerando los derechos de todas las mujeres y que evita que las organizaciones civiles y la sociedad tomemos mecanismos de protección y de prevención para evitar en la medida de lo posible ser víctimas de este delito. Nos las están localizando, pero jamás nos hablan de cuántas personas o cuántos de los agresores están siendo capturados y están siendo procesados debidamente. Es decir, no hay justicia. Mientras no haya detenidos, este tipo de crímenes va a seguir repitiéndose y las mujeres, sobre todo, vamos a ser el mayor número de víctimas. Parte de toda la descomposición institucional que parece que estamos viendo, ¿no? La descomposición de todas las autoridades del Estado mexicano y ante ello es como lo que está reaccionando la sociedad civil. Maestro Ramón, ¿qué nos podría comentar al respecto de esta descomposición? Sí, esta descomposición social se manifiesta aquí en el estado de Querétaro, pero también a nivel nacional. Y quisiera referirme a esto para hablar de la descomposición precisamente por todo el impacto que tiene en todo el país. Respecto a lo que decía Aleida hace un momento, los casos de desapariciones y particularmente también de los feminicidios, ya el asesinato de mujeres con lujo de violencia. Tenemos algunos datos, por ejemplo, de 2012 al 2013, que es dentro de este sexenio, hubo 3.892 homicidios de mujeres ocurridos en el país y solo 613 fueron investigados por las Procuradurías de Justicia en los estados como feminicidios. Es decir, solamente el 15.75%, de los cuales solamente el 1.6% de los casos obtuvieron sentencia. Eso nos muestra el grado tremendo de descomposición, o sea, los aparatos de justicia que están haciendo. Entonces, y por otra parte, en una encuesta nacional se nos muestra cómo precisamente el 80% de los mexicanos no confía en el Poder Judicial. O sea, hasta ahí llega, no solamente es un hecho, sino también es la percepción que coincide, pues. Y a todo esto, si sumamos una situación alarmante ya de emergencia a nivel nacional, que con Felipe Calderón fueron 83.191 asesinatos dolosos. Con Enrique Peña Nieto, 57.410 en 32 meses de su sexenio, casi 3 años. Y quiere decir esto que con Felipe Calderón, desde 2006, y luego en lo que va del gobierno de Peña Nieto, vamos a decir en 9 años, ha habido alrededor de 140.000 homicidios dolosos. Y si vemos la cifra de los 57.410 de Peña Nieto, en el tiempo de Peña Nieto como presidente de la República y con una responsabilidad muy importante en esto, están sucediendo un promedio de 1.794 asesinatos mensuales. Si esta cifra se mantuviera, como de hecho se ha mantenido, e incluso de una forma creciente, al terminar su periodo, Peña Nieto, a nivel nacional, habrá 130.000 asesinatos. Si sumamos el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto, al término de su periodo, de su sexenio Peña Nieto, habrá 270.000 asesinatos dolosos, ejecuciones en todo el país. Una política de muerte. Es una cultura de muerte que está impulsando. Es decir, aquí no importa el ser humano, no importa su dignidad, no importan las personas. Lo que importa es vender el país a los poderes económicos internacionales a costa de lo que sea.
y cómo esto favorece precisamente a ese proyecto de muerte y también de venta de todos los bienes nacionales, como puede ser la energía en sus diferentes formas, el petróleo entre ellas. Vemos cómo todo va encaminado pues a una muerte progresiva, creciente, alarmante, que por otra parte, unida a la venta del país, es decir, a partir de sus recursos, se convierte en una problemática cada vez más grave. Y si sumamos a esto la situación de las desapariciones forzadas de personas, tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, la cifra oficial es de 26.400 personas desaparecidas en todo el país. Sabemos, pues, como lo dijo Aleida en su formación hace un momento, en Querétaro 403 personas en 2015, mientras que las 26.000 son precisamente correspondientes a los 2 sexenios. Entonces, es una situación de descomposición del país, en la que, digamos, solamente la unión de todas las organizaciones civiles, todas las organizaciones sociales del país, podemos detener esto. No hay otro camino, solamente la organización ciudadana. Yo un tiempo trabajé en un organismo público. Cuando llegaba una manifestación a ese organismo, había una preocupación de los directivos de ese organismo. Y entonces ponían a monitorear y todo, y buscar la forma de ver cómo terminaba pues ya ese movimiento, ¿no? Y veo cómo sí preocupa cuando la sociedad está organizada, y cuando organizada está consciente, es decir, está informada y reconoce y analiza la violación de sus derechos que están en juego ahí, y cómo reclama organizada y sin desistir, enfrenta un proceso precisamente de lucha constante, perseverante, y a eso sí le teme el gobierno. Y no solamente hay que lucharlo porque le tema, sino porque está en juego la dignidad del ser humano, la dignidad de miles y miles, como acabamos de escuchar, de víctimas, de sus familias, donde la vida en realidad está siendo, digamos, vamos a decir, arrasada totalmente a través de las diferentes formas que contribuyen a crear una cultura de muerte. Y si permanecemos pasivos, la ciudadanía, si permanecemos indiferentes, estamos cargando con una responsabilidad, digamos, de conciencia, en la que tenemos, digamos, la misión de trabajar a favor de la vida. Además de las organizaciones sociales que, bueno, traen estos datos, de estos datos de los organismos sociales que vienen trabajando con estos datos, colaborando con la sociedad. También hay organizaciones sociales que están trabajando desde la base, desde la sociedad misma, en las actividades cotidianas, como es el comercio, como es la vivienda, y que estamos viviendo este estado de muerte desde otra perspectiva. Pablo, me gustaría que ahí nos pudieras comentar cuál es la perspectiva del movimiento social y cómo se vive desde la vida cotidiana los movimientos sociales. Bueno, pues bastante dramática todas las cifras, toda la participación de la Aleida y de nuestro Ramón. Solamente comentar pues, lo que decía en la primera participación, ¿no? Enrique Peña Nieto habló de imperdonable se fugara el señor Joaquín Guzmán, imperdonable y vergonzoso que quiera convertir esto un error, ¿verdad? Algo que en dado caso es una obligación en términos normales de tener a alguien con que una autoridad judicial le gira una orden de aprehensión en un día de gloria nacional, ¿no? Y en el día del himno nacional. Bien, las cifras desmienten, ¿verdad? Es un intento de tapar el sol con un dedo. Entonces solamente quisiera hacer el comentario en relación antes de entrar a la pregunta. Pues efectivamente es muy importante, ¿verdad? Pues que apoyemos en la alerta de género aquí en el estado de Querétaro, entre muchas medidas inmediatas que deben de demandársele, ¿no? al gobernador Francisco Domínguez Cerón. Tarea que tiene su procurador, que ha sido siempre jefe policíaco, ¿no? Sí, el señor Alejandro Echeverría Cornejo. Y bueno, pues mucho que desear, ¿no? Esta procuración de justicia
y el Poder Judicial, ¿verdad? Que acabamos de ver las megapensiones aprobadas, ¿no? Y un Poder Judicial nombrado de partidos, ¿no? Ahora, son un Poder Judicial partidista totalmente. Sí, viciado, ¿verdad? Porque viciado, bueno, se nombra en un espacio de las cúpulas de los partidos, ¿no? Sí, en ese sentido, se ha cambiado ya el viejo modelo de régimen político, un régimen político que muchos años fue un partido único, partido de Estado, como se le llamaba, otros que lo llamaban el PRI gobierno. Ahora se ha suplido por una partidocracia, ¿no? Un régimen pues de las cúpulas de los partidos políticos, pero que en realidad le están haciendo, para entrar al tema, ¿verdad? La pregunta que me haces, el trabajo a los que verdaderamente mandan. Entonces el 2006, ya entrando a la pregunta, es un año de esas definiciones, que seguiremos viendo una nación en incertidumbre, lamentablemente, pero con dos pistas. Una, la que están marcando los que verdaderamente mandan, ¿verdad? Porque las autoridades que emanan de distintos partidos, y bueno, pues esta demanda pendiente que tiene ya por el momento la administración de Francisco Domínguez, ¿verdad? De este pendiente en la justicia. De entrada, ¿verdad? La alerta de género, que no, la resistencia a declararla, ¿verdad? A reconocer la gravedad de la situación de justicia, y con magistrados jubilados con megapensiones que dejan mucho que decir, que tienen todo este pendiente, ¿verdad? El pendiente de las desapariciones, el pendiente del castigo a los culpables, como ya se dijo, ¿verdad? Y bueno, pues esta situación que molesta mucho, ¿verdad? Cuando tiene acceso el pueblo, la ciudadanía, de una burocracia, podemos decirlo, de funcionarios públicos con sueldos altos, ¿verdad? Con un pueblo pobre, ¿no? Con el caso de las megapensiones de más de 140,000 pesos mensuales, ¿verdad? Cuando los comerciantes están ganando, no alcanzan ni la mitad de eso en un mes. Digamos, esta situación frente a un salario mínimo miserable y anticonstitucional de 70 pesos y un promedio de ingreso, pues según el INEGI aquí en Querétaro, de 400 pesos por familia, ¿no? Datos muy buenos del INEGI, que en realidad vemos en comunidades, nosotros que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo en comunidades donde hay ingresos hasta de 50 pesos. Quisiéramos, entrando a la síntesis, que es la pista que va a marcar, va a ir nuestra nación por dos pistas, la que marcarán los que verdaderamente mandan, que son la pequeña minoría, ¿no? No estamos viendo que esté mandando ni Enrique Peña Nieto, ni los gobernadores, ni diputados y senadores. Más bien les marcan qué deben hacer esa pequeña minoría voraz que existe, que ya la revista Forbes ha tratado de ilustrarnos, ¿verdad? ¿Cómo está? Estos 20 grupos empresariales o estos 20... Hablan de 20, se habla de 37 en algunas publicaciones de Forbes, se habla de 10. Bueno, imaginemos que 10 acumulan fortunas por 150,000 millones de dólares, ¿no? Imaginémonos que la fortuna del señor Carlos Slim, que se logró precisamente a base del modelo impuesto a la nación, pues se ha hablado de los 80,000 millones de dólares. Y ahora dicen que ya perdió, ¿verdad? Eso sería muy sospechoso. Creo que esa indignación que ha producido en nuestro país, de pronto ya perdió una gran cantidad de millones de dólares. Pero eso haría, para darnos idea, que para gastarse su fortuna en estos 2016 años de la era cristiana, se necesitaría gastar de 30 a 40 millones de dólares diarios, ¿no? Para acabársela, así como la ha definido la revista Forbes. Esa es la pista, ¿verdad? Está él encabezando, está vergonzosamente el premio Belisario Domínguez del Senado de la República, otorgado a uno de estos miembros. Es premiar, es reconocer quiénes son los verdaderos patrones, quiénes son, y ahí dejar claro que no son los mexicanos y las mexicanas, los ciudadanos, la ciudadana, etcétera, ¿no? Se premió al señor Alberto Balleres,
que ha acumulado 2 millones de hectáreas, que es el dueño de una de las mineras estas que se ha dedicado a devastar el medio ambiente, a contaminar, el dueño del ITAM y el dueño del Palacio de Hierro. Entonces fue un premio realmente Palacio, ¿no? Y nos habla, ¿verdad? Nos habla el reconocimiento a quienes mandan. O sea, darle el premio de un senador que fue opositor a la dictadura huertista, que fue torturado y asesinado por ese motivo, a uno de los grandes acaudalados, ¿verdad? Entonces divide a nuestra nación más, ¿verdad? Y desde luego los dueños del monopolio, ¿verdad? Televisa, Televisión Azteca, entre esa lista, entre varios, ¿verdad? De los que no duermen por seguir incrementando sus fortunas, frente a los que no comen, ¿verdad? Frente a los que están trabajando para comer mañana o algunos en la noche. Si es que va a haber cena, ¿verdad? Claro. Pablo, nos hablas de dos vías, de dos vías en las que dos pistas en las que va caminando el país, la de este grupo de acaudalados, de este grupo que aparentemente, que vemos que se está dirigiendo el país, que tiene el país, como comentaba Ramón, en un estado de shock, que con todos los datos que nos daba Leida, en un estado de muerte, en un estado que está lastimando a la sociedad. Pero hay otra pista, que es la pista de la sociedad civil, que es la pista de la ciudadanía, que es a la que veo que ibas a entrar. Sí. Antes de entrar, Pablo, tenemos que hacer brevemente un corte, un puente musical, y precisamente vamos con una canción que se llama Estado de Shock, que esta canción... Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Los países solo corporaciones, ¿quién tiene más acciones? Esos gordos poderosos, decisiones por muy pocos. Institución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, metido seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria, con la historia, el futuro es ahora. Todo de ensayo, todo es de laboratorio que a diario, todo es de fallo, todo es de económico, modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu crítica y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las informaciones? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos
Voz en Movimiento, un espacio donde puedes escribir la mejor versión de ti. Creado a través de música, poesía y reportajes de cómo los seres humanos nos reconstruimos a nosotros mismos cada día. Escucha un nuevo programa cada miércoles con la licenciada Sol Camiri Santiago Añorbe y descubre un poco más de ti a través de 1000% Radio, vibrando contigo. Radar de Opinión, donde usted tiene la última palabra, con la licenciada Adela Vallejo. Abordaremos temas de interés, entrevistas, política, sociales, donde lo más importante es tu opinión. En vivo todos los martes, 8 de la noche. Radar de Opinión, donde usted tiene la última palabra. Estás escuchando 1000% Radio, vibrando contigo, con la máxima calidad de audio, desde Santiago de Querétaro, México. Aquí continuando con nuestro programa, recordándoles que nos pueden escuchar en Radio Player 1000 Facebook, en Twitter Radio Player 1000 y nuestra página www.radioplayer.com.mx, 1000% Radio, vibrando contigo. Continuamos. En unos momentos Pablo nos compartirá el análisis sobre una segunda pista, una alternativa que puede tener este país, porque hemos hablado varios minutos sobre un panorama bastante gris, bastante crítico, triste. Ahora tendríamos que ver si tenemos alternativa, y me parece que Pablo nos pudiera dar por ahí alguna opinión en ese sentido. Pero antes de ello quisiera mandar por estos micrófonos un saludo a Miguel Ángel Velázquez, compañero comprometido también con una amplia red de participación social, y nos manda por aquí un mensajito que a su vez postearon en la red que él comparte. Dice: señor Peña, a mí no me atrapes al Chapo, a mí súbeme el sueldo, bájame la gasolina y canasta básica, dame oportunidades de educación, desarrollo, crecimiento, aclárame lo de los 43, aclárame Aguas Blancas, los feminicidios sin resolver y los 1000 niños desaparecidos que nadie vio esfumarse de esta tierra. A mí no me mandes un tuit de victoria por el Chapo. Mándame qué vas a hacer con el hambre y el frío en las poblaciones indígenas sin recurso. A mí no me cantes victoria por el Chapo. La verdad, ya me acostumbraste a que exista. A mí muéstrame y justifícame por qué se autorizó para el nuevo edificio del INE 1.100 millones de pesos cuando la salud pública se desmorona a falta de gente, recursos e instalaciones. Entonces sí, me mandas un mensaje masivo de que has logrado alguna meta o has cumplido algún objetivo. Esa es la reflexión que comparte con nosotros Miguel Ángel, y un saludo. En una próxima ocasión seguramente estará aquí compartiendo con nosotros como en otras ocasiones lo ha hecho. Pablo, esta segunda pista, ¿cómo la ves? Bueno, muy contundente lo que dice Miguel Ángel. Pues 2016 lo consideramos que va a ser un año de la unidad de los movimientos. Hay movimientos en su país, hay resistencias, hay insurgencias sociales, cívicas y populares, pero están aisladas. Creo que va a ser un año en que se va a avanzar en la unidad, ¿verdad? Y entonces todo esto nosotros vemos que en este primer camino con el que nos pretenden pues engañar, y como vemos ya muchos, ya la mayoría ya no creen eso, los que verdaderamente mandan, la casta privilegiada, seguirá impulsando con toda la consolidación, ¿verdad? Pues le funciona muy bien, ¿verdad? O sea, una minoría que compite por ser de las más ricas del mundo, pues como no va a estar, ¿verdad?, contenta, y lo va a defender, y lo defiende con esto que son lo que ellos llaman las gloriosas
reformas estructurales, cosa que son en realidad contrarreformas porque son regresivas y son en realidad antisociales, antipopulares y neoliberales. Y entonces la reforma laboral, la energética, la fiscal hacendaria, la judicial, y desde luego, ¿verdad?, donde se está dando una resistencia muy fuerte, la educativa, pues van a tratar de aplicarlas. Es decir, vimos el proceso 2015 para poner un Congreso una vez más que pueda justificar, legitimarlas, para que sean senadores y diputados el instrumento. Pero se van a encontrar con una enorme resistencia, que ya lo estamos viendo, los maestros resistiendo al examen represivo, un examen que dice: te vengo a desconocer todos tus derechos, vengo a aplicarte además la irretroactividad de la ley y te vengo a despedir acá, o a híncate o te despido, y etcétera, ¿verdad? Vemos, el comercio popular, ¿verdad?, que se le impone una reforma fiscal hacendaria para que con esta reforma se le trate de golpear y de eliminar, si es posible, ¿no? Bien, en este sentido va a ser Querétaro un escenario, ¿verdad? En Querétaro tendremos una conferencia hacia una Asamblea Nacional de Soberanía y Poder Popular, que es uno de los soportes donde participa nuestra organización junto con varias otras. El próximo 5 de febrero, que se cumplirán 99 años de que se celebró la Asamblea del Poder Constituyente de Querétaro, donde en este escenario sesionaron aquí en Querétaro diputados, ¿verdad?, en el tiempo, una vez que cayeron las tiranías tanto de Porfirio Díaz como de Victoriano Huerta, afortunadamente. Nosotros realmente caracterizamos que Venustiano Carranza venía a ser un terrateniente, venía a ser alguien que vino a mediatizar que la Revolución Mexicana fue de un proceso de verdadera emancipación de todos estos mexicanos y mexicanas que peleaban por una auténtica justicia. Finalmente se vieron obligados a reconocer grandes aspiraciones del movimiento, como son la educación pública gratuita, como es el trabajo socialmente útil, como es el reparto de los latifundios, como es todas esas conquistas de la gente que trabaja, la jornada de las 8 horas, el salario mínimo remunerador, el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Tendremos que va a haber este esfuerzo de unidad, y nosotros vemos que hay varios referentes que llaman a la unidad de las distintas resistencias, a decir, están haciendo un trabajo, ¿verdad?, pero no lo hagamos solos, vamos a unirnos. Y ya está la experiencia y por cierto, ¿verdad?, todos han coincidido en usar este referente, en referirse a aquella Asamblea Constituyente llevada aquí en Querétaro. Así que estos referentes iniciaron a construirse en el año pasado, 2015, ¿verdad?, como es el Constituyente Ciudadano y Popular, que curiosamente encabezan personalidades progresistas de la jerarquía de la Iglesia, como es el obispo Raúl Vera y como es el padre Alejandro Solalinde. También, una serie de personalidades importantes como la periodista Carmen Aristegui, como el poeta Javier Sile, etcétera, ¿no? Muchas personalidades y organizaciones, pero están muchos otros referentes de unidad, y uno importante que es al que convocaron los 43 padres y madres de los desaparecidos estudiantes de la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos, que más de 15 meses que esto ocurrió, ¿no? Y ellos convocan a la Asamblea Nacional Popular y están en la disposición de que haya algo más grande. Ellos estarán haciendo una segunda caravana, nos pudimos enterar porque estamos activamente integrados a esta Asamblea Nacional Popular, y estarán aquí en la región, ¿no? Sí, es importante decirlo. Van a estar en San Luis de la Paz el día 23 de enero, van a estar en San Luis Potosí el día 22, y el 5 de febrero están en Querétaro, ¿verdad?, acompañando esta asamblea. Entonces, sin lugar a dudas, que van a coincidir los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos, ¿verdad?, varios sindicatos importantes, desde el telefonista, ¿verdad?, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, desde este movimiento que surgió en
en Baja California Sur. Yo creo que se va a hacer un gran esfuerzo porque nos unamos todos, ¿verdad? Primero que nada, a poder derrotar pues esta ofensiva, ¿verdad?, que han lanzado ese puñado de poderosos, de privilegiados, y la podamos frenar, ¿verdad? Podemos frenar la aplicación de esas reformas, se pueda exigir la presentación de los desaparecidos, la liberación de presos políticos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto creo que va a pasar a la historia como el que más luchadores sociales hay en las cárceles, al menos en los últimos años. Se habla ya de más de 800, ¿sí? Aprovechamos para en Querétaro decir que existe todavía el compañero Ricardo Valderas, miembro del Frente Estatal de Lucha, dirigente que ha trabajado en la Alianza Santa Rosa Jáuregui, uno de ellos. Y nosotros estamos en la lucha activa de dirigentes del Estado de Puebla, de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes, 28 de octubre, ¿verdad?, que sufren una terrible persecución del gobernador Rafael Moreno Valle. Y parar todas las expresiones de represión. Pero más ahí yo creo que va a ser un ensayo, porque desde la otra pista tratemos de tomar decisiones, de ir más hacia un movimiento donde la sociedad pueda tomar la batuta de la sociedad. Me resulta interesante, Pablo, cómo lo comentas. La otra pista me recuerda al otro llamado. Y ese otro llamado era, al llamado de los zapatistas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llamado de que también coincidan? Así es. Entonces, ese otro llamado en donde también se está buscando la integración de la ciudadanía de a pie, los que estamos viviendo las cuestiones graves y que a veces no estamos tan organizados. Son llamados complejos, porque han intentado varias veces convocar y no se ha podido todavía cuajar esta parte, y hay una gran parte de la ciudadanía que no está todavía involucrada. Aleida, y tú estás trabajando muy de cerca precisamente con muchos ciudadanos que no están tan involucrados en los movimientos sociales, pero que se ven obligados a involucrarse debido a las situaciones que están viviendo. ¿Qué posibilidades ves de poder empezar a caminar? Yo veo posibilidades y no. En el caso de las personas desaparecidas, por ejemplo, muchas de las familias que pasan por un proceso de ausencia involuntaria de algún ser querido, buscan organizaciones que puedan apoyar, se ven en una situación de vulnerabilidad, buscan apoyo de organizaciones. Sin embargo, por lo regular son revictimizadas por parte de servidores públicos que, causan un poco de temor a estas familias, diciéndoles que si se acercan a organizaciones civiles se puede ver frustrada la investigación de su ser querido, etcétera. Es decir, vemos cómo es que el Estado, que el gobierno tiene mecanismos cobardes, ¿no? Porque se hace de una manera sutil en ocasiones, violenta en otras ocasiones, para evitar que las familias, en el caso de personas víctimas de desaparición, puedan congregarse en un espacio, dialogar sobre lo que se está viviendo y sobre todo comenzar a proponer medidas para transformar esa realidad que está afectando a miles de personas a nivel nacional. Sin embargo, no todas las personas caen en este juego de desunir, sino que también se están generando grupos de familias de personas desaparecidas que están buscando estrategias para dialogar, para sumarse a otras exigencias, y yo al menos veo luz por ese lado. Creo que lo importante es, como comentaba el compañero Pablo, vincularnos, dialogar con esas otras luchas, conocer las problemáticas, conocer lo que se está viviendo desde la parte de las familias víctimas de estos delitos graves, que también son consecuencias de este crimen, de esta situación de violencia generalizada en el país, y que no hace falta más que eso, abrirnos al diálogo y empezar a vincularnos, porque creo que la unión hace la fuerza, y creo que lo que hace falta en el estado de Querétaro es eso, unirnos a otras luchas, conocernos y vincularnos. Pues mira, yo creo que esta segunda pista que nos comparte Pablo, el análisis al respecto,
nos da algo de luz, ¿no? Y bueno, maestro, usted también ha estado muy al pendiente de los acontecimientos, detalles finos que hablan de esta falta de sensibilidad y compromiso de quienes gobiernan hacia su pueblo, y sin mucho compromiso para, como dice Pablo, para quienes gobiernan realmente esta nación, los grandes capitales, ¿no? Entonces, su opinión en ese sentido, ¿usted ve posibilidad para sumar los pasos en el mismo sentido? Yo lo veo como tendría que ser un llamado urgente de lo que está pasando, pero su opinión al respecto. Sí, ante una emergencia nacional como es lo que está sucediendo en México en los órdenes social y también respecto a la vida, a la dignidad, a la seguridad de las personas, también es muy urgente pues la participación de la ciudadanía. Ya desde el año 2015, el año pasado, hubo esfuerzos en torno a la organización de marchas para demandar la búsqueda y localización de personas desaparecidas en todo el país a raíz del caso Ayotzinapa, pero también a raíz de los casos aquí en el estado de Querétaro, y que esos esfuerzos que ya se fueron dando, donde al menos unas 10 organizaciones de la sociedad civil estábamos participando unidos bajo esa causa, creo que es el camino a seguir, y por lo tanto este año 2016 por ahí tendríamos que ya consolidar algo más formal, ya no solamente en torno a algún evento específico como fue una marcha ante una demanda común, sino desde un análisis más amplio de la realidad nacional, el contexto local, los desafíos específicos que hay en el estado de Querétaro. Desde ahí podemos avanzar a crear como un proyecto, desde la sociedad civil, para que pueda ser una presencia, una participación más participativa en términos de un proceso, y no solo en términos de acciones aisladas que nos unifican en un momento dado, sino en torno a un proyecto, vamos a decir, donde definamos desde un diagnóstico cuáles son las necesidades, cuáles son los desafíos, los retos, y a partir de ahí definir también cuál es el proceso que podemos seguir en términos de propuestas y de acciones transformadoras de fondo, y acciones que lleven pues a hacer frente a esta realidad. Ahora bien, una organización local a nivel del estado de Querétaro tendría que estar vinculada también al proceso nacional, indiscutiblemente, y a organismos internacionales, para que no trabajemos aisladamente, sino que en forma de una red, desde las diferentes configuraciones según las demandas de cada organización ciudadana, pero también desde todo aquello que nos unifica a todas. Y considero que a nivel nacional hay líneas desde donde se va a llevar a cabo la organización, la capacitación, la movilización, la construcción y la formación de redes. Y esa es una en torno a todo lo que tradicionalmente hemos llamado como los derechos humanos. Y en este caso el derecho a la vida, a la integridad física, la seguridad personal, y que está toda la problemática de asesinatos, de desaparecidos, feminicidios, y que ante esto tenemos como retos pues la procuración de justicia. Y uno de los retos que no podemos evadir, que tiene que ser una demanda que no podemos soltar en ningún momento, es la creación de organismos públicos autónomos para la procuración de justicia, que no dependan del Ejecutivo, ni a nivel estatal ni a nivel federal, sino que sean públicos autónomos, con recursos, con patrimonio, con programas, propios, de tal manera que realmente se pueda atacar desde ahí la impunidad, al estar unidos esos organismos públicos a la ciudadanía, a los procesos sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, y no al gobierno en turno. Pero pareciera que vamos en sentido contrario. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos pues le han quitado facultades. En lugar de ampliarle, ahora el presidente de la Defensoría, pues ya él no puede nombrar a su personal, ya él solamente está él solito, y el personal lo nombra el legislativo.
Ahora también ya las organizaciones sociales ya no proponen a quién va a estar al frente de la Defensoría. El Poder Judicial, que se supone que era autónomo, pues ya vemos que ahora es totalmente partidista. Es decir, pareciera que vamos en un retroceso y pareciera que las instituciones cada vez están más devaluadas, más demeritadas, y que cada vez es más difícil poder dejar en las manos de la administración pública, dígase el orden que sea de esta, tanto en el nivel como en el poder de que se trate. Cada vez es más difícil que ellos puedan tomar acciones. Pareciera que ahora solamente queda en manos del ciudadano. ¿Cómo podríamos entonces ahora los ciudadanos, hacia dónde, cómo caminamos? Y el primer paso, comenta el maestro, que sería empezar a hacer este llamado y buscar que las instituciones funcionen en este sentido. Pero el problema que yo veo como grave es cómo nos sentamos todos. Cuando entre nosotros, si se sienta fulanito, yo no me siento, si se sienta sultanito, yo tampoco, y con este sí, con este no, y parece que estamos más divididos nosotros mismos, y lo peor es que parece que los de allá arriba, ellos no se dividen. Pablo, ¿qué nos comentarías en este sentido? Pues es muy interesante la participación aquí del maestro, y yo creo, creemos que aquí en un documento que va a convocar a esta conferencia muy importante, nosotros decimos que, pues es un asunto aquí de que esta casta privilegiada y de poderosos, pues va a acomodar las cosas a su manera. Eso que ni qué. Entonces todo lo que promueva va a ser para consolidar lo de unos cuantos. Lo que ya definimos en el documento, un Estado opresor y represor. Bien, en este sentido, tiene que ser independencia total de este Estado, como hoy se está organizando la sociedad, como hoy se está organizando el pueblo. Y eso, pues no es sencillo, pero es una tarea que hay que hacer. Poder reunir las distintas, repetimos, movilizaciones, resistencias, insurgencias y todos los colectivos, decimos, pero independientes. Colectivos que hoy dependan en este momento, no criticamos, no descalificamos a quien tenga que trabajar en una institución pública del Estado, pero una organización hoy con perspectiva tiene que ser que se aglutinen los colectivos de manera independiente a este Estado, porque decimos que hay una descomposición social, que es un Estado que en descomposición, no en crisis, ya en un proceso que lo caracterizan algunos de putrefacción. Entonces, ¿por qué no hay un cambio? Nosotros decimos de este documento que sus instituciones, y no lo decimos nosotros, lo dicen sus propios estudios de opinión. Hablaba aquí el maestro el 80% de falta de credibilidad del Poder Judicial, y así están todos. Si vemos diputados y senadores. Y esta situación del glorioso himno nacional con la presión de Joaquín Guzmán, un chivo expiatorio. No olvidemos que la revista Forbes lo ponía entre los 10 más ricos de México, ¿verdad? No se nos olvide. Más poderosos, ¿no? De los 10 más ricos. Más ricos, sí. Le ponía ahí una fortuna de $1,200 millones. Quién sabe si es esa más. Bien, entonces no olvidemos aquí que ellos van a acomodar las cosas para que siga funcionando. Entonces la sociedad se tiene que organizar. En ese sentido, podríamos hablar tan solo, ¿verdad?, que han surgido experiencias, ¿verdad? Una experiencia importante que surgió, ¿verdad?, desde luego es esa experiencia que hicieron el movimiento indígena zapatista, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, hay comunidades organizadas así hace muchos años, donde llega el programa de gobierno y la gente tiene la capacidad de decir, aquí no lo necesitamos, ¿no? Porque ellos reclaman la autonomía, ¿verdad? El poder decidir. Vamos para allá, ¿verdad? Esta es la experiencia de las policías comunitarias. Pues la hemos visto. La experiencia de Cherán, sí, donde hay policías comunitarias. Entonces, pero no solo eso. Hay movimientos hoy de usuarios, hay zonas de usuarios de la energía eléctrica
que no están pagando la energía eléctrica, pues porque no les alcanza, ¿verdad? Simplemente está en la disyuntiva, o comemos hoy o pagamos a Comisión Federal de Electricidad. Si comemos, mejor, ¿no? Cuentas de 50,000, de 100,000 pesos, ¿no? Que no sé, hay cuentas mucho más grandes, una locura ya. Y así vemos que hay una serie, y bueno, en el comercio popular quiero decir que así se han organizado ya muchos tianguis. Es decir, aquí somos la autoridad nosotros, ¿no? Aquí no ¿Están queremos tomando la ley en las manos la ciudadanía? Yo creo que la ley no, yo creo que están, la organización, ya han tomado, o sea, la iniciativa de marcar tu referente. Bueno, esto no quiere decir que hoy vamos a desconocer a todas las instituciones. Creo que el primer ejercicio es entrar, ¿verdad?, a un diálogo de todos los colectivos y tener capacidad, y que sí, nos vamos a encontrar con que yo no voy si va él, y nos vamos a encontrar con que yo descalifico a este de deshonesto, hasta de traidor, y bueno, en este sentido, ¿verdad?, asistimos a la convocatoria de Amnistía Internacional el primer año, los que pudimos, porque andamos en muchas actividades, pero sí llegamos a escuchar por ahí voces que dicen: ¿qué hacen aquí indígenas? ¿Y qué hacen aquí comerciantes, no, ambulantes, no? Bueno, eso es normal, ¿verdad?, para nosotros, pero tenemos de tener la capacidad de unirnos todos y de decir: aquí están nuestras coincidencias y aquí están nuestras diferencias. Las diferencias vamos a guardarlas, y si no las guardamos, pues estaremos condenando a las futuras generaciones a la incertidumbre, y eso es en serio, ¿no? Porque ese es el futuro. No hay, pues, alternativa. Esta gente viene por todo. Y decía el SME cuando le dieron el golpe: son ellos, somos nosotros. Y vienen por todo, porque de todo se quiere hacer hoy negocio. Entonces, en ese sentido, lamentablemente vimos una muy buena marcha el día 26 de septiembre aquí en Querétaro, pero pues creo que se terminó el evento y todos nos fuimos, ¿no? Y algunos como que, bueno, ya no fuimos muy invitados al acto. Entonces aquí hace falta hacer este ejercicio. Yo creo que nosotros aquí vamos a promover esta Asamblea Estatal de Querétaro. Es que incluso hubo dos actos. Nos vamos... No, digo, desde ahí, ¿no? Hubo dos actos, incluso el 26 de septiembre. Así es. Lamentable. Así es, y en este sentido, si repetimos, pues se tiene que hacer ese ejercicio. Va a seguir posiblemente, no vamos a decir que por arte de magia esto ya se va a dar, pero yo creo que estos referentes que surgieron, ¿verdad?, de unidad, ya llevan toda una experiencia de haber hecho este ejercicio. No lo han bajado a todos los municipios, no lo han bajado, pero ya lo han hecho. Entonces yo creo que hay más posibilidades de avanzar. Bien, Aleida se despide en estos momentos de los micrófonos, y bueno, estaremos, yo creo, Aleida, a reserva de que nos comentes otra cosa, pero sí haciendo este esfuerzo de unidad, este esfuerzo de encontrar el camino juntos, ¿no? Urge por ahí, no sé. Sí, desde el Grupo Tequeya estamos abiertos a dialogar con otras organizaciones, a sumarnos a otros movimientos en pro de los derechos humanos de todas y todos. Seguramente nos veremos este 5 de febrero y sobre todo, bueno, abrirnos al diálogo, a la unidad y pues empezar a vincularnos para transformar este país. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño puente musical. Y antes, sí. Vamos a entrar rápidamente con una canción. Vamos a un puente musical y regresamos. ¡Let's go! Chaqueteando el deporte, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, escucharás lo más irreverente del mundo deportivo con nuestros analistas. No lo olvides, Chaqueteando el deporte, lunes 7 de la noche. 7 de la noche. Estás escuchando 1000% Radio, vibrando contigo con la máxima calidad de audio. Desde Santiago de Querétaro, México. Mundos Paralelos con José Luis Juárez. Entrevistas e investigaciones con personas que han sido contactados por seres del espacio. Un programa donde puedes interactuar y hacer preguntas a los invitados. Todos los jueves, 8 de la noche, en 1000% Radio, vibrando contigo.
continuamos en esta interesante charla aquí en Debate Político. Esta segunda pista, que me parece que podríamos llamarla la pista de la esperanza, nos marca que hay alternativas, hay posibilidades. En varias ocasiones, Luis, compañeros, habíamos mencionado en estos micrófonos y en algunos mítines y reuniones que el poder está en la gente, que si nos unimos todos, los de arriba, que son muy pocos, tendrían que caer. Hay quien, inclusive el licenciado Gerardo Fernández Noroña, en su momento propuso un paro, junto con otros actores políticos, un paro nacional. Y haciendo el símil de lo que había sucedido aquí en Querétaro, cuando hubo el reclamo por Red Q, algunos trabajadores, todos se sumaron, estaban muy disgustados, en asamblea decidieron que no iban a trabajar. Quienes al día siguiente harían un paro, y quienes lo sostienen hasta el final, es aproximadamente solo un 50% de los trabajadores del volante no asistieron a trabajar. Y yo le hago un llamado a la memoria: la ciudad entera estuvo de cabeza. Si el 50% de la población en el país nos pusiéramos de acuerdo para, en ese sentido, hacer un reclamo, es evidente que los de arriba caerían, y caerían estrepitosamente. Entonces, la unión hace la fuerza, y me parece que por ahí es la posibilidad. Maestro, ¿cómo ve, sobre todo ahorita, la perspectiva para este 2016? Sí, en el sentido de que comentábamos hace un momento, de ir avanzando en procesos de unidad de organizaciones de la sociedad civil, creo que esa es una línea de acción clave. Otra línea muy importante es el trabajo de base. Es decir, no solamente estar vinculados en procesos, en un proyecto común de organizaciones de la sociedad civil que impactamos diferentes aspectos o sectores en la sociedad, sino también desde las comunidades, desde las localidades, desde los municipios. Un trabajo de base es importante en una línea de formar conciencia, en una línea de organizarse, en una línea de movilizarse y en una línea de ir construyendo nuevas experiencias. Y ya tenemos, una línea que vemos que tiene resultados. ¿Por dónde puede ir ese proceso ya organizativo? Los casos de Cherán, para mí este caso es clave, fundamental, donde lleva 4 años, más de 4 años ya, con procesos electorales autónomos, comunitarios, y donde están respondiendo desde un proyecto municipal. Primero elaboran su proyecto, después eligen quién va a ser la persona que puede, formar parte de ese consejo. Y es la manera como se puede responder a esas, y no en la modalidad del sistema actual de partidos políticos, donde el candidato va y es el experto que conoce la realidad y promete, y la gente, entonces ahí se parte de una especie de clientelismo en muchas ocasiones, o corporativismo. Entonces no hay un crecimiento de la población. Entonces aquí tenemos que ir avanzando hacia una organización local comunitaria y hacia procesos autonómicos. Y las experiencias de Cherán, las experiencias de Chiapas, las experiencias de Guerrero, las experiencias de Oaxaca y otros lugares nos muestran que ya hay camino andado y que hay resultados muy importantes, y que han logrado la elección de autoridades, y esto impacta al poder político. Han logrado procesos de economía solidaria, y esto impacta en la economía de las familias. Han logrado procesos de administración de justicia, y esto impacta en todo lo que implica el evitar la impunidad y la corrupción. Por lo tanto, creo que desde este modelo, conocerlos más a fondo e ir conociendo esas experiencias, irlas aplicando, pero desde las realidades particulares de aquí de la región, desde las necesidades y procesos ya locales, creo que por ahí es una línea de acción por avanzar, para ir erradicando tanto la pobreza como también la violencia, como la corrupción y la impunidad. Sí.
Pablo, pronóstico 2016. Hay una amplia coincidencia con el maestro Ramón Mendoza Zaragoza, en el sentido de que pues por ahí es el camino, ¿no? El camino, bueno, está esa experiencia de la comunidad indígena de Cherán, en el estado de Michoacán, pero hay muchas otras. Yo creo, tampoco se trata de decir que hay que seguir, ¿verdad?, una receta de cocina, como han hecho ellos las cosas. Hay que recordar que la nación mexicana somos una diversidad de pueblos, una diversidad de culturas, y hay condiciones diferentes, ¿verdad?, en cada pueblo, en cada región. Entonces, pero es la autogestión, ¿verdad?, la autonomía, la propia toma de decisiones. Y efectivamente, y lo dice, ya fui presentado así, un ex militante, dirigente de un partido político, efectivamente hoy el sistema de partidos está entre las instituciones que han entrado en un proceso también de crisis o de descomposición, ¿sí? Porque la gente cuando ve toda esta situación, ve carestía, ve desempleo, ve bajos salarios, ve falta de atención a sus demandas, marginación, falta de educación, falta de atención a la salud, todo eso, entonces la gente de pronto en la calle dice, pues ¿quién es el bueno? Añado a esto. Sí, el 91% de los mexicanos no confía en los partidos políticos y 83% no confía en los legisladores. Fíjense. Es un dato de la encuesta reciente de este año. Sí, pues exactamente. Y eso tiene que ver con lo que empezó el programa, con una medida de gloria nacional. Bien, en este sentido, bueno, entonces la gente en la calle dice quién es el bueno. Entonces fue triste ver cómo nos encontrábamos gente que decía, yo fui y voté por Peña, pues ahora hay que votar por el PAN, ¿sí? Entonces, como decía por ahí una publicación, ¿verdad?, es tanto como decir que hace daño la coca para la diabetes y que la receta es la pechícola, ¿no? Fue una cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues es cuando alguien me hace a mí esa pregunta, yo les digo, pues es el tiempo de confiar. ¿Quién es el bueno? Nosotros somos los buenos. Nosotros hay que organizarnos por centro de trabajo, por colonia, por centro de estudio, ¿verdad? Y entonces coincide este análisis, ¿verdad?, sin decir, bueno, la alternativa hoy es la comunidad Cherán. No, decimos el modelo, ¿verdad?, el modelo de la autonomía, el modelo de la toma de decisiones, el modelo de la autogestión de la sociedad, y que llamamos también, y se llama en este documento, soberanía y poder popular. ¿Por qué hay poder popular? Pues porque el pueblo puede, pues. ¿Por qué estamos esperando necesariamente a quién es el siguiente, ¿verdad? ¿Quién es el siguiente diputado? ¿Quién es el siguiente presidente municipal? Sí, el pueblo puede. Entonces, creo que se va a avanzar mucho en la unidad de este ejercicio. Se va a avanzar, y que eso es lo que le queda. Y por otro lado, pues vamos a ver un año en el que el Estado va a seguir, ¿verdad?, promoviendo sus reformas, sus contrarreformas, y además ya se dio la orden, ¿verdad?, que se apliquen, que se hagan con todo, y un pueblo resistiendo en este caso, pueblos resistiendo. Pero no solo eso, vamos a ver que va a seguir este espectáculo que, pues, lamentablemente decirlo, ¿verdad?, no hay las condiciones hoy para que la gente ejerza el voto libremente. Entonces vamos a ver mucho que se van a concentrar en que sigue siendo la alternativa, ¿verdad?, que vaya la gente a las urnas, pero mientras controle el dinero, porque esa es la realidad. Hoy tienen las posibilidades que tiene el dinero. Y tiene que ser una discusión muy seria, porque yo considero en esto, digo, aquí en esta mesa somos 4 personas, de las cuales 3 ya no son partidistas, pero bueno, yo sí milito en un partido, y creo que es un debate interesante y que habrá que dar, porque es más importante. No es un debate contra los... No es un debate contra los partidos. Ni contra los militantes. No, por supuesto. Mucho menos. No, eso es bien claro, pero sí habrá que pensar en no caer en el juego, que tal vez eso también quisiera a veces, a eso le apuesta el mismo sistema. Yo veo el caso del 2015, en donde hubo un gran llamado al voto nulo o al no votar.
y hace 8 días lo comentábamos en este programa, en donde este gran llamado a no votar, bueno, además de que no permeó como el llamado del 2009, porque hubo un decrecimiento en la cantidad de abstencionismo, o sea, en el porcentaje de abstencionismo hubo un decrecimiento. En el 2009 fue del 9% y en el 2015 fue del 7%, no, perdón, bajó 2 puntos, 42 y 45, algo así, ¿no? De porcentaje de abstencionismo. Es decir, hubo más abstencionismo en el 2009. Eso por un lado. Y por otro, y se supone que la gente ahora cree menos en los partidos. Entonces, de pronto es difícil explicarnos cómo ahora que creemos menos, votamos más, ¿no? Bueno, pues hasta dónde las cifras de quién son, ¿verdad? Son las cifras oficiales. Las cifras oficiales y las cifras de un voto coaccional. Yo creo plenamente en que la gente puede votar y elegir representantes, pero en las condiciones que estamos ahorita, pues aquí el que tiene más dinero para repartir más despensas, más tinacos, más bultos de cemento, que tenga mayor capacidad por cooptar el presupuesto público. Y yo, con todo respeto, yo lo decía cuando aún estuve afiliado al político, y bueno, pues no ha cambiado mucho. Ese era algo que se trató de cambiar. Ya que aludiste que alguna vez estuve en el Congreso del Estado, se hizo esa propuesta, quedó en la ley, es letra muerta. Claro. Es decir, se defendí bastante que quedara en la ley, que se prohibiera, que fuese castigado con la cancelación de la candidatura. Eso ya no lo aceptaron, ¿no? Aceptaron que se ponía una multa. Entonces, en estas condiciones tendría que cambiarse, desde mi punto de vista, todo ese sistema. Tendría que quitarse ese INE, que lo eligen partidos políticos, ¿verdad? Después sí parte, ¿verdad? Después sí parte, ¿no? Entonces tendría que cambiarse ese triple, tendría que modificarse todo eso. Pues mira, estamos contra el tiempo. Ha sido una mesa de análisis muy interesante que nos deja muchos temas en el tintero, y yo quisiera como que los compañeros contemplaran la posibilidad de una segunda reunión aquí en estos micrófonos, que complementáramos datos y que siguiéramos invitando a muchos a participar de manera horizontal, ¿no? Porque lo hemos analizado y faltan muchos datos finos, pero es el único camino. Entonces, no sé ustedes cómo ven esa posibilidad de volver a reunirnos, de seguir conversando, ¿no? Sí, yo considero que es enriquecedor el participar, el compartir, invitar incluso a más personas de diferentes organizaciones, de otras que no han estado presentes, porque de esta manera podemos ir conjugando no solamente la opinión, sino también esfuerzos. Muy bien. Pablo, ¿alguna conclusión que quisieran hacer? Pablo, maestro. Sí. Bueno, pues que el 2016 va a ser un año de lucha. Los que quieren consolidar el actual modelo de opresión, y los que buscan la unidad de las resistencias para que podamos aspirar a un futuro de dignidad. Sí, yo considero, complementando, que estos esfuerzos locales de organización social, ciudadana y popular, podamos irlos vinculando para que tengan mayor fuerza a los procesos nacionales que existen. Por ejemplo, en relación con el combate a la pobreza, está la organización de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, formada por organizaciones civiles y académicos, y que tiene mucho trabajo, muchas propuestas que ya cada vez va teniendo mayor alcance social. En el ámbito de los derechos humanos está la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y muchos otros organismos ya regionales o locales, que unidos y vinculados a estas redes podemos tener pues mayor fuerza de unidad. Y desde el ámbito ya organizativo, constructivo a nivel nacional, está el movimiento de la nueva Constituyente Ciudadana y Popular,
que fortalecería, digamos, ese proceso de conciencia y de participación de la gente hacia la transformación del país, y que desde ahí puede darnos a todos también el involucrarnos para ser parte de la construcción de una nueva realidad en el país que sea más acorde a las demandas de la población. Luis, pues la tarea es muy ardua. Decíamos también en algún evento, Luis, mencionábamos que el objetivo no es ni más ni menos que México, entonces así de pequeña y así de grande es la labor, el objetivo a cumplir. Entonces, bueno, seguimos en estos micrófonos agradeciendo a Quique, como siempre en los controles, aquí ayudándonos en estas emergencias de tiempo, y Adela, por supuesto, nuestro saludo solidario porque es quien nos facilita el espacio, y bueno, a todos nuestros cibernautas que nos siguen, un año, les deseamos un año de lucha, de mucha lucha por este México diferente. Pues a todas, muchas gracias. A los compañeros que nos acompañaron en el micrófono. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Maestro Ramón, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes. Pues sigamos platicando, Alicia, nos vemos la próxima semana. A todos los que nos acompañan por Facebook también, muchas gracias. A Cris, que nos acompañó hoy en cámara, muchas gracias también. A todos, a todas, nos vemos el próximo lunes a las 5:30 en Debate Político. Buenas tardes. Cerramos con Liliana Felipe en Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Buenas tardes. Porque no tenemos miedo, nos tienen miedo 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 porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, 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 porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo